En el quinto año de mi matrimonio con Ethan Cooper, descubrí que en secreto se estaba preparando para divorciarse de mí por otra mujer que aún estaba enamorada de él. Decidí que antes de que él pudiera mencionarlo, le entregaría primero mi aviso de embarazo. Esa noche, Ethan se quedó en el balcón fumando toda la noche. Después de eso, rompió con la otra mujer, pero cuando tenía 6 meses de embarazo, ella misma vino a nuestra casa a entregar una invitación de boda dirigida a él. Señor Cooper, mi boda es Ana. Si me pide que me quede, cancelaré el compromiso, dijo, luego dejó la invitación y se fue llorando. Ethan se levantó para ir tras ella. Al verlo a punto de salir, me aferré al vientre dolorido y lo llamé, Ethan. Si te atreves a irte hoy, iré al hospital y terminaré este embarazo. Vaciló un momento, pero al final, igual se fue. Me di cuenta por primera vez de que Ethan quería divorciarse de mí cuando el departamento legal de la empresa comenzó a pedirme mi firma con frecuencia. Cambiar al representante legal de la empresa, reemplazar la cuenta bancaria corporativa y gestionar el título de nuestra casa. Ethan también estaba vendiendo propiedades a precios bajos, y los estados de cuenta de la empresa hablaban por sí solos. Un negocio que medio año antes estaba sano, ahora registraba pérdidas durante varios meses consecutivos. Además de eso, Ethan seguía haciendo viajes de negocios, cada uno duraba más de 2 semanas. Cada vez que preguntaba, decía que la empresa tenía problemas y que intentaba revertir las pérdidas. No expuse sus mentiras, ni le dije que ya había visto el vídeo, las grabaciones de él y su amada mujer besándose íntimamente en un concierto de Cindy Young. Clips que incluso llegaron a las secciones de entretenimiento, dominando la lista de búsqueda sobre directores ejecutivos. Aguanté en silencio, simplemente porque aún sentía algo por él. 5 años de noviazgo y 5 años de matrimonio. Un final no se corta de raíz solo por una infidelidad, así que incluso cuando ahora volví a casa con chupetones, oliendo a perfumes que solo gustan a chicas jóvenes. Eligió dormir en el estudio y ni siquiera me tocaba, fingí no saberlo. Yo no quería un divorcio, pero Ethan sí, por coincidencia. El abogado que redactaba su acuerdo de divorcio trabajaba en un bufete en el que yo había invertido en secreto, así que no solo sabía lo desgarrado e irritable que estaba en ese periodo. Incluso sabía exactamente cuándo planeaba entregarme los papeles de divorcio. Para salvar nuestro matrimonio, tomé la iniciativa y fui al hospital para una FIV. Y la noche antes de que planeaba proponer el divorcio, lo llamé específicamente y le dije que viniera a casa. Ethan estaba impaciente con mi llamada. La cena que yo misma había cocinado fue recalentada por la ama de llaves 3 veces antes de que finalmente llegara a casa. Ni siquiera miró la comida en la mesa, me vio en el sofá, me saludó con un leve gesto y se fue directamente a su estudio. Después de ducharse y perder el tiempo durante 2 horas, finalmente salió. ¿No tenías algo que decirme? Vamos, dilo. Su tono era frío y duro, hablándome exactamente como hablaba con sus empleados. No dije nada, con calma le entregué el comprobante del control prenatal, estoy embarazada de 2 semanas. La respiración de Ethan se entrecortó, y las venas del dorso de la mano que sujetaba el papel se marcaron. Sabía por qué sus emociones eran tan intensas. Mi madre murió de parto obstruido cuando dio a luz a mi hermano menor. He visto a demasiadas mujeres ceder por el matrimonio, así que desde el principio de mi relación con Ethan, le dije que no quería hijos y que nunca tendría uno. Cegado por el amor en ese momento, aceptó sin pensarlo. Después de casarnos, a medida que envejecíamos, de vez en cuando mencionaba que quería un hijo. Cada vez me negaba y hasta lo regaba con dureza, más de una vez, por no cumplir su promesa original, y aún así, ahí estaba yo, entregándole un aviso prenatal. Respiró hondo varias veces, como si buscara calmarse. Gracias por estar dispuesta a ceder y tener un hijo para mí, dijo. Luego, aferrando el papel, se levantó de golpe con tanta fuerza que su rodilla golpeó con fuerza la esquina de la mesa. Lo siento, esto es demasiado para mí en este momento. Déjame calmarme primero, dijo Ethan antes de volver apresuradamente a su estudio y cerrar la puerta de un portazo. No me di cuenta hasta que el eco de la puerta en la sala se desvaneció, de que había estado apretando el tenedor de frutas con tanta fuerza que me rompí la piel de la palma. La sangre ya goteaba en el vaso de agua simple que tenía delante. Esa noche, olí humo de cigarrillo en la casa. Aunque nuestras habitaciones estaban lejos y las ventanas en lados diferentes, el olor era tan fuerte que supe que debía haber fumado toda la noche. Al día siguiente, Recursos Humanos me informó que la nueva secretaria de Ethan había renunciado y que se habían detenido las transacciones comerciales que él intentaba transferir. Las operaciones de la empresa comenzaron a funcionar con normalidad otra vez.
El día que recibí esta noticia, apoyé la mano en mi vientre a un plano y lloré hasta empapar la almohada. Al final, no logré que un amor que una vez fue tan bueno evitara terminar en cálculo frío e indiferencia. Después de eso, Ethan volvió a tratarme como cuando éramos felices, me acompañó a cada control prenatal. Pasó días eligiendo el mejor centro de cuidados posparto y compró montones de artículos para bebé, suficientes para que nuestro hijo llegara a los 10 años. Hizo todo lo que un padre debía hacer, pero seguía viviendo en el estudio, sin volver jamás a nuestro dormitorio principal, sin tener el más mínimo contacto físico conmigo. Incluso una vez lo sorprendí mirando en secreto fotos y vídeos de esa mujer, perdido en sus pensamientos. Era casi risible, pero más que eso, era amargamente irónico. Igual que ahora, la mujer vino a la villa abiertamente, con los ojos llenos de desafío, después de decir una serie de palabras extra, así burlonas, me entregó su invitación de boda y salió corriendo. Ethan no optó por explicarme nada, su primera reacción fue correr tras ella, incluso cuando lo detuve y le dije que no se fuera. Se volvió hacia mí, con la voz cargada de dolor e histeria. Lily, ya he regresado a esta familia por ti, ¿qué más quieres de mí? ¿Ella se casa Ana? ¿Acaso no puedo, al menos, despedirme de ella? Miré su fruncido y el inconfundible disgusto en su expresión. Secándome las lágrimas que caían sin control, respondí, no, Ethan. Si hoy sales de esta casa para perseguirla, interrumpiré este embarazo. Su cuerpo entero se quedó rígido donde estaba, con los ojos fijos en mi rostro. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente explotó, con la voz llena de irritación y desprecio. Lily, eres realmente cruel. Escuchar esas palabras hizo que mi pecho se apretara hasta casi impedirme respirar. Cruel. Todo este tiempo, para conservar este matrimonio y retenerlo, había fingido ser alguien que no era, en contra de mis propios deseos. Había soportado inyecciones hasta tener el vientre lleno de moretones, solo para llevar a su hijo. Había hecho todo lo posible para retenerlo. Entonces, ¿por qué a sus ojos eso se había convertido en algo cruel? Las lágrimas me corrían por el rostro como una cascada, pero ni mis lágrimas ni el hijo en mi vientre lograron que se quedara. Con una mirada de pura frustración, pateó con fuerza el sofá. Bien, ve al hospital y deshazte de él como sea. Hoy voy a buscarla. Luego, como un imprudente de 20 años, salió corriendo de casa presa del pánico. Persiguiendo a la mujer, viéndolo alejarse, mis dedos temblaron al marcar el 911. Sí, ya que Ethan había tomado su decisión, yo tomaría la mía, terminar con el hijo que tanto había deseado y destruir su imagen perfecta. La ambulancia me llevó al hospital ese mismo día. Tenía la intención de proceder con el aborto, pero a mitad de camino comencé a sangrar abundantemente. No me sorprendió, desde el inicio de este embarazo, el médico me había advertido repetidamente que, con más de 35 años y mi mala salud, era probable un aborto espontáneo. Y que debía evitar alteraciones emocionales. Durante 6 meses, soporté en silencio, leyendo escrituras budistas, estudiando el primer chin solo para mantener mis emociones estables. Pero la mujer de Ethan había ido demasiado lejos. Cada día me enviaba fotos íntimas de ella y Ethan en la cama, me insultaba de forma vil, llamándome bruja vieja. Maldiciendo a mi hijo no nacido como bastardo, incluso enviándome vídeos de bebés deformes, afirmando que así sería el mío. Y ahora, había aparecido con una falsa invitación de boda para provocarme en persona, y Ethan, en el momento en que la vio llorar, le entregó su corazón. Incluso cuando usé al bebé para impedir que se fuera, igual salió. Tal vez era mejor así, al menos él no tendría un padre que no lo amara. Mi pecho dolía tanto que sentía que se colapsaría. En los 5 días que estuve en el hospital, Ethan nunca llamó, ni siquiera supo que había perdido al bebé. Pero su foto de perfil en WeChat cambió a una foto de pareja con esa mujer. $100,000 desaparecieron de repente de nuestra cuenta bancaria conjunta. No sabía cuándo Ethan se había vuelto tan descarado. Hasta que mi abogado vino a visitarme al hospital, fue cuando supe que Jessica estaba embarazada. Mirando el montón de fotos que mi abogado me entregó, solté una risa amarga. Había al menos 100, cada una mostrando a Ethan tomándole la mano, con los ojos llenos de afecto. Había fotos de él llevándola a controles prenatales, comprando con ella en el mercado, incluso usando anillos de boda a juego. El dolor punzante en mi pecho regresó, mis ojos se llenaron de lágrimas. Hubo un tiempo en que Ethan me miraba con esa misma ternura, ahora era completamente de ella. Al verme llorar de nuevo, mi abogado intentó consolarme. Lily, no te alteres demasiado. Es solo un divorcio.
Me limpié las lágrimas del rabillo del ojo. Eso es todo. Nada que no pueda manejar. Además, ahora tengo cosas más importantes que hacer. Forzando a desaparecer el temblor en mi voz, levanté la vista hacia mi abogado. ¿Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos por bigamia? Él asintió de inmediato. Sí, ya lo he reunido todo en un expediente completo. ¿Y las pruebas de los actos de evasión de impuestos de Ethan? ¿Tu gente está totalmente preparada en ese frente? Sí. Hace 6 meses no era suficiente, pero ahora lo es, y también las pruebas de soborno. Todo está listo. Apreté el montón de fotos de Ethan y Jessica. Entonces, según tu estimación, si presentamos todo esto a la fiscalía, ¿cuántos actos cumplirá Ethan? El abogado sacó algunos documentos, los revisó y dijo, unos 8 actos. Las lágrimas volvieron a mis ojos. No es suficiente. Deberían ser al menos 20 actos. Después de todo, Ethan juró cuidarme de por vida. Que intercambie 20 actos de prisión por la libertad que me prometió de por vida. Ama tanto a Jessica, seguramente estará dispuesto. El abogado asintió sin dudarlo. De acuerdo, Lily, haré los arreglos. Dicho eso, se dio la vuelta y salió de la habitación. Miré por las ventanas de piso a techo el grupo de aves que volaba, y nuevas lágrimas se deslizaron por mis mejillas. Debería haber sabido que no debía confiar en un hombre. Al final, Ethan se convirtió exactamente en su padre. Permanecí en el hospital otros 10 días. Y durante ese tiempo, Ethan todavía no se puso en contacto conmigo. Pero estaba activo, moviendo activos de la empresa, vendiendo propiedades fijas. Seguí actuando como si no supiera nada. No fue hasta que me dieron de alta y regresé a casa que lo volví a ver. En el momento en que vio a la ama de llaves ayudándome a entrar por la puerta, sus ojos fueron directamente a mi vientre. Su voz era salvaje, furiosa, casi histérica. ¿Tú, de verdad fuiste al hospital y te deshiciste del bebé? ¿Cómo pudiste ser tan cruel, Lily? Mirando su rostro enfadado, solté la mano de la ama de llaves, mi cuerpo temblaba mientras caminaba hacia él, y las lágrimas me corrían por las mejillas. Mientras lo abofeteaba con fuerza una y otra vez, le grité, ¿me culpas por terminar el embarazo? ¿Acaso sabes que el bebé se perdió en un aborto espontáneo ese mismo día, justo después de que saliste por la puerta? Me desplomé en el suelo, cubierta de sangre, Ethan. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Tu propia hija se había ido, y tú estabas con tu amante, envuelto en romance. Rechinando los dientes, lo dije. Aunque había planeado terminar el embarazo, cuando realmente perdí a ese hijo, el dolor me cortó hasta los huesos. Tal vez fueron mis lágrimas desesperadas y llenas de dolor, pero por una vez, un atisbo de humanidad pareció encenderse en Ethan. Me estrechó fuertemente entre sus brazos. Lo siento, Lily. No lo sabía. De verdad no lo sabía. Sintiendo el calor de su pecho, aferré con fuerza su traje. Quédate conmigo 10 días, Ethan. Después aceptaré el divorcio y te dejaré estar con ella. Algo en mis lágrimas despertó un poco de ternura en él. Por una vez, me limpió suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos. Está bien, me quedaré contigo 10 días. No dije nada, solo apreté los puños con fuerza, retenerlo ya no tenía otro propósito. Solo quería darle una última oportunidad. Cuando nos casamos, le dije que, como alguien que no creía en la fidelidad conyugal, le daría 3 oportunidades para engañarme. La primera vez que lo descubrí engañándome, elegí hacerme la sorda y la ciega. La segunda, cuando supe que quería divorciarse de mí por esa mujer, incluso llevé un hijo en el vientre para retenerlo. Y ahora la tercera vez. Esta vez realmente esperaba que volviera a mí. Durante los 3 primeros días de esos 10, Ethan realmente se comportó bien. Se mantuvo cerca, cuidándome como si estuviera en cuarentena posparto. Y a petición mía, incluso volvió a mudarse al dormitorio principal. Al ver la mirada gentil en su rostro, por un instante fugaz, realmente pensé que podría volver a mí por esto. Pero al 4.º día, empezaron a aparecer las grietas. El 3.er día, comenzó a recibir llamadas frecuentes, saliendo de casa con frecuencia. Y luego, el 4.º día, Jessica entró directamente en mi casa, con su vientre claramente abultado. Me lanzó una mirada deliberada a mi ahora vientre plano y sonrió con burla. Oh, la vieja perdió a su bebé. Mírate, pasada de edad, intentando competir con una mujer más joven que está embarazada. Ethan no la reprendió, en cambio, me miró con disculpa y dijo, lo siento, Sin.
El carácter de Sin no ha sido muy bueno desde que se quedó embarazada. Oírlo llamarla, Sin, con ese tono suave e íntimo me hizo darme cuenta de que Ethan nunca me había llamado con un apodo Cari, oso. Ni siquiera cuando éramos más felices, siempre usaba mi nombre completo. Así que, incluso en mi mejor momento, nunca había significado tanto para él como ella ahora. El dolor en mi pecho se transformó en una entumecida opresión. Jessica se quedó en la villa abiertamente después de eso, incluso trasladó su equipaje al dormitorio principal. Observando su descaro, dije con calma, fuera, esta es mi casa. Ella se rió con burla, ¿tu casa? ¿En serio, no lo sabes, verdad? Esta villa está a mi nombre ahora. Si no tuviera un corazón tan generoso, ni siquiera te dejaría vivir aquí. Pero como Ethan prometió que podrías quedarte 10 días más para recordar el pasado, seré lo suficientemente amable para darte eso. No me había dado cuenta de que, al transferir los bienes, Ethan incluso había entregado esta villa. Este lugar estaba lleno de recuerdos nuestros, felices, o eso creía. Fue la razón por la que lo había elegido como el lugar para nuestros últimos 10 días juntos. El dolor en mi pecho se agudizó, al ver las lágrimas en mis ojos, Ethan se mostró incómodo. Lo siento, Lily. Sabes que la empresa no ha estado bien últimamente, ahogada en deudas. No tuve más opción que vender la casa. No esperaba que Jessica usara el dinero que le habías dado antes para comprarla. Esa explicación innecesaria solo hizo que mi corazón se sintiera más entumecido. Así que Ethan amaba tanto a Jessica que le dio todo el dinero, incluso la casa. Contuve mi ira hasta poder hablar, ya que este lugar ahora le pertenece a Jessica, puede hacer lo que quiera con él. Ethan, empieza a ayudarme a empacar. Comencemos por el tercer piso, donde están todos mis retratos. Subí primero. Ethan solía estudiar pintura, y en los mejores tiempos de nuestra relación, su tema favorito era yo. Solía decir que, si no estuviera en los negocios, habría sido pintor y yo habría sido su musa. Pero en cuanto entré al estudio, Jessica se burló. Ethan, ¿no le dijiste a tu esposa que repintaste todos estos, cada uno de ellos a partir de mis fotos? Me giré hacia él, incrédula. Él parecía nervioso. Solo pude reír amargamente. Si ni siquiera estas pinturas eran únicas ya, entonces no había razón para conservarlas. Esa noche, delante de ambos, le dije a la ama de llaves que sacara todos los cuadros al jardín y los quemara. Después de eso, cada día vaciaba una habitación, bajando del tercer piso al primero, la sala de estar, cualquier cosa que Ethan y yo hubiéramos compartido. Las rompía o destruía delante de ellos. Jessica parecía especialmente complacida con mi comportamiento, mientras que Ethan a veces mostraba un destello de melancólica tristeza. Cuando rompía algo, por un momento pensé que se conmovía porque los objetos le traían recuerdos, pero luego qué pena, era caro. Durante ese tiempo, cada vez que hablaba, sus palabras me alaban el pecho hasta dejarlo entumecido. Al 10º día, estaba agotada de romper cosas, cansada de quemarlas, y hasta mi corazón parecía incapaz de sentir más dolor. Fue entonces cuando Jessica, con expresión altiva, arrojó los papeles de divorcio delante de mí. ¿Ya te has divertido bastante? Puedes firmar esto y largarte, dijo, arrojándome un cheque a la cara. Aquí tienes 5 millones de parte de Ethan. Toma el dinero y sal de mi casa. Sostuve el cheque en la mano y, para mi sorpresa, no pude derramar ni una sola lágrima. Giré la cabeza por última vez para mirar a Ethan. Ethan, ¿de verdad no vas a dar marcha atrás en este matrimonio? Cuando nos casamos, te dije que te daría 3 oportunidades para engañarme. Esta es la última. ¿Estás seguro de que no vas a volver? El rostro de Ethan se tensó ligeramente, pero antes de que pudiera hablar, Jessica, sentada a su lado, levantó una taza de leche humeante y me la lanzó a la cara. Lily, ¿te atreves a intentar seducir a mi esposo frente a mí? Ethan, ¿no tienes vergüenza? Se volvió hacia él con una mirada enojada. No olvides que estoy esperando a tu hijo. Enfatizó con fuerza la palabra hijo. Y me hizo pensar en el hijo que había perdido antes. Había sido una hija. ¿No es de extra? Que Ethan hubiera elegido a Jessica sin dudarlo. La leche hirviendo quemó mi piel, pero simplemente me levanté con calma, tomé el bolígrafo y firmé los papeles del divorcio. Luego tomé el cheque y lo rompí en pedazos. Gracias, Ethan, al menos por no dejarme en deuda tras este divorcio. No quiero los 5 millones. Me iré con las manos vacías. Con eso, salí de la casa en la que había vivido 7 años sin llevarme nada.
Quizás fue la calma desesperanzada en mi rostro lo que lo sorprendió, pero Ethan corrió tras de mí. Si no tomas los 5 millones, ¿cómo vas a vivir? Solo escúchame, Lily. No lo hagas. No esperaba que sus últimas palabras hacia mí, como su esposa, fueran un simple no. Mis ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Ethan, me hace sentir que incluso odiarte sería una pérdida de tiempo. Extendió la mano para agarrarme, pero antes de que pudiera hacerlo, entró un grupo de oficiales uniformados. Sr. Cooper, dijo uno fríamente, hemos recibido un informe de que ha estado evadiendo impuestos. Por favor, acompáenos a la comisaría. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par con shock cuando las esposas hicieron clic en sus muecas. ¿Quién me denunció? Nunca he evadido impuestos. Secándome las lágrimas, respiré hondo. Fui yo. Todo su cuerpo se sacudió, pero ni siquiera lo miré de nuevo. Me giré y salí de la villa detrás de mí. Él gritó mi nombre, con voz ronca y desesperada, igual que la mía el día que le rogué que se quedara. Ese día no se quedó por mí, y hoy no le daría tregua. Este era un movimiento que mi madre me había enseñado mientras yacía moribunda en la cama del hospital. Habiendo perdido tanto a ella misma como a mi hermano menor durante el parto, sus últimas palabras hacia mí no fueron que me cuidara, fueron destruir a mi padre. Había apretado un USB lleno de evidencia de sus crímenes. El día de su funeral, 8 de sus amantes aparecieron, cada una con un hijo. Miré a esa multitud de mujeres engreídas, cada una ansiosa por tomar su lugar, y luego el rostro amarillento de cera de mi madre. En ese momento, entendí por qué ella había estado tan desesperada por darle un hijo a mi padre, porque sin eso, no podía ganar. Ella se había sacrificado a sí misma y al hijo en su vientre para mantener su matrimonio, pero mi padre ni siquiera se tomó el tiempo de asistir a su entierro, demasiado ocupado con otras mujeres. Así que, tan pronto terminó el funeral, envié de manera anónima toda la evidencia de sus crímenes a las autoridades. Aquella misma noche, fue arrestado en la casa de una de sus amantes, completamente desnudo, todavía gritando que no había hecho nada malo. Pero hubiera hecho o no, la mujer que había estado con él durante décadas sabía la verdad, y por eso, en mi matrimonio con Ethan, había amado a Ethan con todo lo que tenía. Pero siempre había mantenido una carta bajo la manga para derribarle el mundo si lo necesitaba. Después de eso, su empresa quebró, y una vez arrestado, nunca salió bajo fianza. Durante ese tiempo, la madre de Ethan me llamó incontables veces, llorando y suplicándome que lo ayudara a salir. Pero le dije con calma y claridad, fui yo quien denunció a Ethan. Él mató al hijo que llevaba en mi vientre. Este es el castigo que merece. Luego le envié el vídeo desde la ambulancia, yo cubierta de sangre, luchando por mi vida. Nunca volvió a contactarme. Lo que más me sorprendió fue Jessica. Realmente se arrodilló frente a la puerta de mi villa recién comprada, llorando mientras suplicaba, Lily, por favor, te lo ruego, ayúdame a encontrar una manera de sacar a Ethan. Me equivoqué. Realmente sé que me equivoqué. Nunca debí haberte tratado así antes. Mi bebé no puede crecer sin un padre. Miré su rostro veado en lágrimas. Y levanté su barbilla con calma, lloras hermoso, no es de extra, que Ethan te haya gustado. Si lo amas tanto, ¿por qué no te envío a reunirte con el viejo Lee, para que lo acompañes? El rostro de Jessica se puso pálido al instante, se levantó de un salto y huyó aterrorizada. Observé su espalda sin emoción. ¿Corre si quieres? ¿Acaso ayuda? Si correr resolviera algo, entonces, ¿por qué no pude huir del tormento de mi matrimonio? La única razón por la que la dejaba estar por ahora era porque todavía estaba embarazada. Tenía moral, no haría una mujer embarazada, pero el día que nazca su hijo será el día en que esté completamente arruinada, el día en que caiga en el abismo. El caso de Ethan avanzó rápidamente. Mi abogado me dijo en voz baja que la sentencia de 20 años era casi segura. Al escuchar la noticia, un pequeño dolor se agitó en mi pecho. Después de todo, una vez lo había amado profundamente, verlo terminar así no me hizo feliz. Pero unos días después, mi abogado vino de nuevo. Ethan quiere verme. Acepté. El día que fui al centro de detención, vestí ropa blanca sencilla. Cuando Ethan me vio, sus ojos se enrojecieron de inmediato. Lily, me equivoqué. Te lo ruego, déjame ir. Sé que te lastimé, que perdiste al bebé y que llegaste a odiarme. Aquí, cada día o con cuando empezamos a salir. Siempre vestías de blanco, luego pensé que parecías un ángel, tan hermosa incluso cuando me tratabas con frialdad, te amé desesperadamente.
escuchando su voz llena de lágrimas, halé con calma la falla en sus palabras. Ethan, cuando estuve contigo, nunca vestí de blanco. Creía que nuestro amor era hermoso, y no quería describirlo con un color como el blanco. Casi siempre vestía de rojo o rosa. La única razón por la que llevo blanco hoy es porque estoy aquí para asistir a tu funeral por adelantado. Enfrentas 20 años, puede que nunca salgas, así que considera esto como si yo estuviera celebrando tu servicio funerario anticipado. El miedo apareció en sus ojos, y la ternura en su rostro se torció en pura histeria. Me fulminó con la mirada, su voz quebrada por el dolor y la furia. Lily, ¿eres siquiera humana? Estuvimos juntos 10 años, 5 de noviazgo y 5 casados. Aunque nos divorciáramos, deberíamos habernos separado en buenos términos, pero tú, me enviaste a prisión todos estos años. Nunca te oculté nada, y aún así atacaste desde las sombras. Miré su expresión contorsionada y dije con calma, Ethan, ¿te has dado cuenta de que tu rostro ahora se ve exactamente como el mío la última vez que te supliqué? Cuando lloré y te llamé para que vinieras a cenar, cuando lloré y te dije, Ethan, ¿te extra? Vuelve a mí. Ese era el rostro que tenía entonces, y ahora llevas la misma expresión. Frío, despiadado, sin importar los años que pasamos juntos. Me has llamado cruel, pero, ¿qué exactamente he hecho que sea tan cruel? Tú eres quien rompió la ley. No te puse un arma en la cabeza. Solo hice mi deber como buena ciudadana y denuncié tus crímenes. Tú, en cambio, tuviste aventuras durante nuestro matrimonio, engendraste un hijo con otra mujer, y al final, aún intentaste transferir activos a escondidas. Tienes al menos 100 millones en activos, pero solo estabas dispuesto a dejarme 5 millones. Pensaste que porque eras empresario, eras lo suficientemente astuto para que no me diera cuenta, pero Ethan, te amaba. No era estúpida. Trajiste a tu amante a nuestra casa frente a mí. Incluso transferiste nuestra casa matrimonial a Jessica abiertamente y aún pensaste que no me daría cuenta. ¡Qué risible! Si hubieras tenido siquiera un ápice de respeto por mí, no hubieras sido tan descarado. Mis palabras hicieron que el color desapareciera de su rostro. Si sentías que la liquidación del divorcio era muy poca, podrías haberme dicho, dijo. ¿Por qué ir tan lejos como para enviarme a prisión? Solté una risa aguda y amarga. Si te lo hubiera dicho, ¿me habrías escuchado? Tu corazón ya se había ido. Siempre pensaste que tu empresa era solo tuya, pero, ¿olvidaste que el capital inicial vino de mí? Cuando estabas en bancarrota, estuve a tu lado. Si te hubieras enamorado de otra mujer y simplemente admitido tu error, si hubieras sido un poco menos despiadado, nunca habría sido tan cruel contigo. Terminé enojada, me levanté y me giré para irme, pero al alejarme, Ethan de repente se rompió en llanto. Lily, me equivoqué. Esta vez te pido disculpas sinceramente. Por favor, te suplico, no lastimes a Jessica. Haz conmigo lo que quieras, pero por favor no la lastimes a ella ni al bebé que lleva. Me detuve y una risa repentina se escapó. Me giré, metí la mano en mi bolso y saqué un informe médico. Este es tu informe de examen de hace 6 meses, dije. Listaba sus datos de salud básicos y también los resultados de urología, motilidad espermática en 0. Sus ojos se enrojecieron instantáneamente, sus manos temblando mientras me miraba con miedo. Lo miré fijamente. Ethan, ¿realmente eres un tonto? ¿De verdad creías que Jessica te amaba? Solo busca tu dinero y un estatus más alto. El bebé que llevaba fue concebido con esperma que congelaste hace 5 años. Desafortunadamente, tú mataste a tu último hijo. Sin volver a mirarlo, me giré y salí de la prisión. Afuera, mi abogado me miró sorprendido. Ora Grant, debería haberme dado ese informe antes. Sonreí levemente, es falso. Sus ojos se abrieron de par en par con asombro, pero simplemente dije, no te sorprendas tanto. No llegará a los tribunales mientras Ethan crea que es real, y Ethan lo creyó por completo. Aquella misma noche, recibí la noticia de que Jessica había sido atacada por un desconocido y había perdido el embarazo. Cuando lo escuché, simplemente me senté sujetando mi propio aviso prenatal, incapaz de reaccionar. En verdad, me pregunté incontables veces, si no hubiera sufrido un aborto espontáneo, ¿realmente habría terminado el embarazo por despecho? Y mi respuesta fue no. Tal vez al principio no quería un hijo, y tal vez realmente planeaba usar al bebé para controlar a Ethan. Pero también era cierto que había comenzado a sentir amor maternal genuino por el hijo que nunca conocí. El recuerdo trajo el mismo dolor sordo y punzante al pecho,
pero no me detuve demasiado en ello. Tomé mi bolso y me dirigí al hospital. Después de todo, ambos habíamos servido al mismo hombre alguna vez. Jessica perdió al bebé tras ser golpeada, y con derecho, debía ir a verla. Cuando llegué al hospital, la vi acostada en la cama, pálida como papel. Por un momento fugaz, me encontré conectándola con mi madre, incluso suavizando lo suficiente como para considerar dejarla ir. Pero entonces sonó el teléfono en la habitación. Hola, abogado Chen. ¿Podemos culpar a Lily de este ataque? De todos modos no pueden encontrar a la persona que me golpeó. ¿Por qué no dejamos que Lily se haga cargo? Sin testigos, luego solo encontramos a alguien para testificar. ¿Cuánto costará? Escuchando la voz de Jessica, cada palabra impregnada de veneno. Bajé la cabeza y solté una fría risa burlona. Las mujeres nunca deben ablandarse. En el momento en que colgó, empujé la puerta y entré. Al verme, reaccionó al instante. Lily, ¿qué haces aquí? Arruinaste a Ethan, mataste a mi bebé y ahora vienes a hacerme ¿o también? Le ignoré la histeria y saqué un grueso montón de contratos de deuda. Jessica, no estoy aquí para intercambiar insultos. Estoy aquí a cobrar. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. ¿Cobrar qué? Sonreí levemente. ¿Ethan transfirió muchos negocios a tu nombre? No. Bueno, aquí está la mala noticia. Todas las empresas donde estás como representante legal tomaron préstamos de otra empresa, mi empresa en su totalidad. Esa deuda asciende a 20 millones, y ahora que esas empresas han quebrado y están siendo liquidadas, ¿adivina de quién estoy aquí para cobrar? Su cuerpo se tensó, luchando contra el dolor, su rostro se torció en incredulidad. Seguí sonriendo. Jessica, realmente eres ingenua. ¿Sabes por qué Ethan puso esas empresas a tu nombre? Porque sabía que el negocio estaba fallando y necesitaba un chivo expiatorio. Me estaba protegiendo por mis pinturas. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Imposible. Ethan nunca me haría eso. Miré su expresión aterrorizada y dije con calma, ¿sabes quién te hizo perder ese bebé? Fue Ethan. Me prometió que una vez que las cosas entre ustedes fueran sólidas, se desharía del hijo que llevabas. Con eso, saqué una foto de Ethan con el hombre que la golpeó y causó el aborto. El rostro de Jessica se puso pálido. Le di una sonrisa tranquila, luego me levanté y salí de la habitación. Tanto por el amor hasta la muerte. Mientras el malentendido entre dos personas sea lo suficientemente grande, no existe el amor que dure para siempre. Ganar amor es difícil, pero destruirlo es demasiado fácil. Apenas salí de la habitación cuando el monitor junto a su cama empezó a pitar frenéticamente. Sus llantos resonaron por el pasillo, y simplemente sonreí para mí misma, bien merecido. Después de todo, había perdido a mi hijo de exactamente la misma manera. Ese día, Jessica fue llevada de urgencia a la sala de emergencias por una hemorragia masiva, y pocos días después, se dictó la sentencia de Ethan, 20 años. Ese día fui al juzgado. Cuando me vio allí, se rompió en llanto tan fuerte que apenas podía mantenerse de pie. Tal como mi padre cuando fue sentenciado a atrás. Durante el tiempo que mi padre estuvo preso, lo que más me decía era, lo siento. Al ver el rostro de Ethan, lleno de lágrimas, honestamente no podía entender por qué pensaba que debía disculparse. Mi padre nunca me abrazó, nunca me besó. Ni una sola vez en mi vida. Y aún así, durante su condena, fui con el abogado para intentar reducir su sentencia. Ahora, al verme en la galería, Ethan lloraba tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Después del veredicto, durante la primera visita familiar, me agarró la mano con dolor y preguntó. Lily, si no hubieras sido infiel, ¿habríamos estado bien? Negué con la cabeza. Ethan, incluso si hubieras sido infiel, todavía podríamos haber estado bien. Cuando nos casamos, te prometí que te permitiría 3 oportunidades para desviarte. En este matrimonio, soporté y soporté, esperé y esperé. Solo seguía esperando que regresaras a nuestra familia. Pero al final, me obligué a ser lo suficientemente valiente para llevar a tu hijo, y aún así me enfadaste hasta el punto de perderlo. Así que, Ethan, no me llames insensible. No me quedaba a dónde ir. Al escuchar mis palabras, Ethan lloró aún más. Lo siento, Lily. Debí haber estado fuera de mí mismo. Te hice Al mirarlo, tan parecido a como lo había estado mi padre entonces, con lágrimas de culpa corriendo por su rostro, todavía no podía entender. Si ibas a sentir culpa, ¿por qué lastimarme en primer lugar? Ese mismo día,
después de salir del centro de detención, hice que Jessica, recién salida del hospital, fuera llevada directamente al juzgado. Exigí no solo que devolviera todas las propiedades que Ethan le había dado a lo largo de los años, sino también que asumiera las deudas que Ethan había dejado a su nombre. Jessica no pudo pagarlas, el tribunal la etiquetó como incumplidora. Vendí la deuda a mitad de precio a una empresa de cobranzas. El dinero en sí no importaba. Lo que importaba era que instruía a los cobradores para hacerle la vida miserable de vez en cuando durante al menos 20 años. Después de todo, para una mujer que afirmaba amar a Ethan tan profundamente, era justo que permaneciera fiel mientras él estuviera en prisión. Una vez que lo arreglé todo, empaqué mis cosas y abandoné el país. Este lugar ya era un desierto para mí, y no tenía intención de volver jamás.